Bueno, entonces nos toca conversar sobre la importancia, la significación de la tecnología de alimentos en un ordenamiento justo que preserve las materias primas que tanto han costado producir. Para eso en cualquier momento va a aparecer la imagen las imágenes que queremos utilizar para demostrar lo que estamos hablando. Nosotros hablamos de la tecnología de alimentos, porque la tecnología de alimentos hace uso de procesos. Y estamos viendo que nuestro curso es de procesamiento de alimentos. Los alimentos se procesan en calidad de materias primas que tienen utilidad industrial y capacidad alimentaria. Y en este momento su compañera Yasmín está haciendo la presentación. Perfecto. Y ahora vemos la diapositiva, pues hace mención de esto que estamos comentando, que es la tecnología de alimentos. La segunda imagen, que es la que ya está poniendo su compañera, nos muestra unos alimentos echados a perder, que si ustedes se encontrarían en la casa así, porque hubo un descuido, un olvido, o se fueron varios días de casa, ustedes lo botarían inmediatamente a la basura, no quisieran ni tocar, porque ya está deteriorado, que como habíamos quedado, que es el término técnico. Pero obsérvese que en el mundo, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos en un año se desperdicia, de todo lo que se produce en un año, se desperdicia entre un cuarto y un tercio de lo producido. Miren, todos aquellos insumos, materias primas que se han cosechado, todas esas crianzas que se han producido, animales de la ganadería, de todo aquello, entre la tercera y la cuarta y la tercera parte lo echamos a perder, no lo sabemos utilizar. Y eso, como ustedes comprenderán, es una cantidad inmensa. ¿Qué pasó con estos alimentos? Vemos que están inutilizables. Una diapositiva más, por favor. Entonces, anualmente, estamos hablando de que se echan a perder aproximadamente 1.300 millones de toneladas de alimentos. Otra vez, repetimos, es una cantidad inmensa que, como ustedes se imaginan, serían suficientes para nutrir, alimentar a una gran parte de la población que no está adecuadamente nutrida y alimentada. La siguiente, por favor, Yasmín. Estos alimentos serían suficientes para alimentar a 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas que no pueden acceder a alimentos suficientes, adecuados, buenos, simplemente porque no tenemos la capacidad de evitar el deterioro de todo ello. Pero ahí esto nos podría parecer, no, eso no es África. Mi compañera Jalisto acaba de llegar y bien tarde, razones habrá tenido.
Siguiente diapositiva, por favor. Estas pérdidas dice que se refieren a la disminución de la masa disponible de alimentos para consumo humano. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la cadena alimentaria, ¿no? En todo el proceso, desde la producción hasta el momento que llegamos a la casa, en cualquier parte de estos procesos los alimentos pueden echarse a perder. De repente nosotros lo hemos notado en la casa. Hemos abierto el refrigerador y encontramos que hay algo que ya no está bueno, pero lo estaba, o en la alacena, pero de repente en el supermercado, en el mercado también ha ocurrido eso. De repente en la planta de procesamiento, o simplemente en el trayecto entre la cosecha y la planta, o el corral de crianza y la planta de procesamiento. En cualquier parte de la etapa productiva, los alimentos, los recursos agrícolas se pueden malograr. A ver, veamos la siguiente. Digamos unos plátanos, ¿no? Que ya entraron en un proceso natural de deterioro. Uy, ¿qué pasó? Un momento, no sé qué pasó. A ver, voy a compartirlo de nuevo. Estamos viendo la importancia que tiene la tecnología de alimentos y el procesamiento de alimentos desde una perspectiva económica, ¿no? Lo decimos para que no se malogren, pero en el mundo, ¿cuánto puede significar el no tener capacidad de procesamiento y de conservación? ¿No? Estamos hablando de la alimentación de millones de personas, podría darse de una manera eficiente, pero que no se hace por las pérdidas tan grandes que podrían llegar hasta a la tercera parte de lo que produce un hombre. La tercera parte no se aprovecha, ese es el problema. No hay capacidad de aprovechamiento. El desperdicio se refiere a los alimentos, gracias Yasmin, que se desechan cuando todavía tienen valor. Esto se asocia con el comportamiento de vendedores mayoristas y minoristas, servicios de venta de comida y consumidores. Por no tener cuidado o por no tener la capacidad de elementos, por ejemplo, una cadena de frío adecuada para evitar el deterioro. Miren el inmenso mar que tenemos en el Perú, y nosotros, un peruano promedio, está consumiendo al año alrededor de 17 kilos de pescado, un peruano promedio. Un japonés promedio come alrededor de 70 kilos en un año de pescado, o más. ¿Miren cuál es la diferencia? 17 contra 70, 70 contra 17. Bueno, que los japoneses, para empezar, tienen disponibilidad de una cadena de frío suficiente como para llegar a todas sus poblaciones frío con pescado conservado. En nuestro caso, pues el consumo de pescado está muy limitado a las zonas cercanas al mar, pero ya un poco más adentro, ustedes saben que la materia prima es muy deteriorable. No podemos tener esa facilidad, y ahí empiezan las pérdidas y ahí empieza el escaso consumo. Otra, Yasmin. Disponibilidad de recursos, pero no te vayas tanto, gracias. No hay disponibilidad de recursos, pero tampoco tenemos buenos hábitos para la conservación de los alimentos. Entonces son dos aspectos, ¿no? Parte del recurso es saber qué hacer. Parte del recurso es tener los elementos materiales, la tecnología, el equipamiento necesario. Pero parte del desperdicio también son las malas prácticas que no terminamos de entender, y no somos esencialmente cuidadosos frente al manejo de las materias primas. Si ustedes, no necesito contarles, de repente ustedes han ido muchas veces por los mercados cuando han ido a hacer las compras de la casa, o han tenido que ver, o han pasado camino a Chosica, que se realizan una serie de prácticas absolutamente inconvenientes.
que no son aceptables con respecto a la higiene con que se manipulan los alimentos, con respecto a aspectos técnicos que precipitan los cambios, ustedes me entienden perfectamente, químicos, bioquímicos y microbiológicos que pueden darse en un alimento y que además influyen en la calidad sensorial. Esta imagen que ustedes tienen a la vista nos hace pensar que podría manipularse mejor los alimentos. No, muchas veces no se trata de que uno se tiene, sino que no se sabe o no se quiere cómo hacerlo. Otra vista, Yasmin. Ahí. Oh, gracias. Perfecto. ¿En qué etapa de la cadena alimentaria se pierden o desperdician los alimentos? En todas las etapas, ¿no? En la producción, en la industria, en la comercialización, en la casa. Las producciones agrícolas, pecuarias, pesqueras, es el lugar donde empieza a generarse el deterioro, ¿no? Y este sigue avanzando o se sigue generando durante el procesamiento en la industria, en la preparación, en la fabricación, en el envasado, en el transporte hacia la comercialización, en el mercado, en el supermercado, en la venta, en el consumo, en la casa, en el mismo procesamiento en la cocina, ¿no? Entonces, por la característica que habíamos anunciado ya la semana pasada de la perecibilidad, es que fácilmente las materias primas, los alimentos, tienen capacidad de deteriorarse. Y esta calidad que tanto le ha costado producir al ganadero, al agricultor, al responsable de la piscigranja, al pescador, toda esta calidad que se ha concentrado se puede ir degradando, puede perderse inopinadamente en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria. Entonces, ¿dónde tenemos que tener cuidado? Pues en todo momento, ¿no? La persona que está manipulando un alimento, un recurso alimentario, en todo momento tiene que tener cuidado, aplicar el conocimiento y desplegar el procesamiento necesario para reducir esta escandalosa cifra de 1/3 o 1/4 parte del recurso alimentario perdido en el mundo. Siguiente vista, por favor. De lo que se produce en el mundo durante la producción misma, en la etapa de la producción, de cosecha, granja, el 27% de todo lo que se produce en el mundo es lo que se pierde. Es responsabilidad de agricultores, de ganaderos, responsabilidad de los encargados de la pesca. 27% de todo lo que se pierde ocurre en esa etapa. Siguiente, por favor. En el mercado, estas imágenes a ustedes no les resultan, entonces son los que no les resultan novedosas. 17% es lo que se pierde en la distribución, en el mercadeo, la distribución de las materias primas. Siguiente. En el manejo y el almacenamiento, 22% es lo que se pierde. Siguiente, en el procesamiento, ya sea industrial o tipo restaurantes o comedores, 6%. Y en el consumo, siguiente, Yasmin, por favor. El consumo, No sé qué pasó, profesor. no, no te preocupes. No se deja.
en el consumo se pierde hasta 28%, como se ve en la imagen, ¿no? También en casa somos descuidados o no tenemos la capacidad, pero 28% es una gran parte del alimento que se procesa, que se pierde en el mundo. El 28%, la cuarta parte, es responsabilidad en el consumo. Vamos a ver algunas razones de esto en algún momento también, ¿no? Aquí dice que la FAO, está bien esa diapositiva, el 6% de lo que se pierde en el mundo se da en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, de esa cantidad inmensa de alimentos deteriorados, 6% ocurre en América Latina y el Caribe. Eso nos incluye a nosotros, ¿no? De esa gran cantidad de pérdidas, miren, los países de la región que más desperdician recursos agroindustriales son Honduras, Guatemala, Haití, México, países de Centroamérica, Bolivia, El Salvador, Venezuela. Miren que tantas precariedades tiene, se desperdicia gran cantidad de recursos alimentarios. República Dominicana, Argentina, Nicaragua, Colombia, Panamá, Ecuador, Paraguay. En el comparativo, el Perú no está tan mal, pero también, pues, ¿no?, hay grandes pérdidas. De repente será porque no somos un país agrícola, ¿no? Cuando hay escasez, el poblador tiene mayor capacidad de conservación o cuidado, como que se diera cuenta, ¿no? 20,7% del 6% que se pierde en América Latina y el Caribe se da en el Perú. Siguiente diapositiva, Yasmin, por favor. Cada año, la región que estamos hablando, América Latina y el Caribe, o sea, donde nosotros vivimos, la región pierde alrededor del 15% de sus alimentos disponibles. Sigue estando mejor comparativamente con el 30 o 25% mundial. A pesar de que 47 millones de los habitantes de América Latina y el Caribe padecen hambre. Esto es escandaloso, esto es inadmisible. Si ustedes quieren, esto es inmoral. Su compañero Jefferson, parece que vive muy lejos, recién acaba de llegar. Muy bien. No está muy bien. Entonces, tampoco está muy bien que 47 millones de nuestros compatriotas de la región padezcan hambre por mal manejo de las materias primas agropecuarias. Otra vista, Yasmin, por favor. Con los alimentos que se pierden en la región, solo a nivel de venta en supermercados, ferias, se podría alimentar a más de 30 millones de personas. Con los alimentos que se pierden. Entonces, es casi hasta una cuestión ya inmoral perder alimentos en la magnitud que estamos mencionando, ¿no? En la siguiente diapositiva, Yasmin, las pérdidas y los desperdicios impactan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, reducen la disponibilidad local y mundial de alimentos, generan mejores ingresos para los productores. El que produce va a percibir menores ingresos, porque está perdiendo, ¿no? Y además como quiere recuperar, va a aumentar los precios de sus productos y lo va a pagar el consumidor. Aumentan los precios para los consumidores. Y esto produce un efecto negativo sobre el medio ambiente por la mala utilización de los recursos naturales. Entonces las consecuencias de vivir así son graves. Otra vista, por favor. Para el caso de nosotros, 3,5 millones de personas están afectadas por el hambre. Y miren, estos datos son prepandemia. Entonces, ahora por efectos de la crisis, podríamos nosotros pensar lícitamente que esa magnitud, esa cantidad de personas con hambre se ha acrecentado o mal alimentados. 3,5 millones de nuestros compatriotas no están suficientemente alimentados y nosotros seguimos echando a perder
buena parte de nuestros recursos. Esa es la figura, eso es lo que les quiero decir. Otra vista, Yasmín, por favor. A nivel de la venta al detalle, supermercados, el Perú desperdicia 3.076 millones de calorías que bastarían para satisfacer las necesidades nutricionales de 2 millones de personas, que podrían ser niños, lo que reduciría el hambre de 11,8 a 6%. Eso es lo llamativo, ¿no? Lo negativamente llamativo de lo que estamos conversando. La siguiente vista ya ustedes la conocen, ¿no? Ups, otra vez. La siguiente vista ya la conocen. La industria de alimentos es la herramienta que utiliza la industria alimentaria, y la industria de alimentos, a su vez, la herramienta que utiliza es la tecnología para procesar los alimentos, ¿no? Ya sabemos entonces, hemos percibido dramáticamente la magnitud del problema y la importancia de la industria de los alimentos y del procesamiento adecuado de los alimentos. Para eso nosotros necesitamos ciencia y tecnología. Ciencia, conocimiento, y tecnología, el uso adecuado de ese conocimiento que nos permite procesar adecuadamente esas materias primas escasas y perecibles y transformarlas en unos bienes alimenticios que se pueden consumir de buena manera, en el momento oportuno, con seguridad y con disfrute de los pobladores. Esa es la función importante de la industria de alimentos. Siguiente vista. Y por lo tanto, de los procesos. Entonces, ustedes la semana pasada ya me lo contestaron, ¿no? ¿Por qué deben conservarse los alimentos? Pues esencialmente porque los alimentos se deterioran muy fácilmente y porque son escasos. Hemos visto lo escasos que son y lo deteriorables que son. No es que lo dijimos, hemos mostrado cifras que respaldan lo que estamos mencionando, y esa incapacidad que tenemos para aprovechar adecuadamente el recurso. Tenemos que conservar los alimentos porque son fácilmente perecibles, porque son escasos, porque hay bocas que necesitan ser alimentadas y no son alimentadas. Y debemos transformarlos porque en la transformación podemos facilitar el consumo también. Ninguno de ustedes puede comer carne cruda, ¿cierto? Tenemos que someterla a una serie de procesos. Ninguno de ustedes come cereales, granos, como maíz, como trigo, porque no son pollos. Necesitamos procesarlo para poder consumirlo y asimilarlo. Necesitamos transformarlo. Ninguno de ustedes endulza su café con un trozo de caña, ¿no es verdad? Necesitamos extraer el azúcar de la caña para poder utilizarla y utilizarla en buena forma. Transformamos los alimentos porque necesitamos también variedad. Entonces, eso lo conseguimos aplicando procesos, eso lo conseguimos con el procesamiento de alimentos, que es una herramienta de la industria alimentaria. La industria alimentaria entonces aplica cumplidamente el procesamiento de alimentos. Y ustedes en sus cursos han trabajado o están trabajando o van a trabajar una serie de tecnologías de conservación. Ya sabemos que la conservación, lo que queremos es que la materia prima mantenga las características básicas, resaltantes de la materia prima. Por ejemplo, el color, el sabor, el tamaño, los principios nutritivos, el aroma, ¿no? Entonces, ustedes trabajan en sus cursos una serie de tecnologías de conservación que en este momento nos va a mostrar su compañera. Son tecnologías de conservación de alimentos, la refrigeración y la congelación, es decir, la aplicación de las temperaturas bajas.
A temperaturas bajas permiten que el alimento dure más tiempo, ¿no? Pero usted perfectamente lo sabe, ¿no? Llegan a la casa con las compras y hay algunos alimentos que se van de frente al refrigerador. Entonces, ni siquiera lo piensan, ¿no? Y si no lo ponen, la mamá les hace recordar rapidito que tienen que guardarlo al refrigerador. Igual en cuando es verano en la casa, ¿no? Lo que no se come va al refrigerador, estando ya procesado. Al refrigerador o al congelador. Son tecnologías de conservación de alimentos. La deshidratación. Eliminar el agua, disminuir la actividad de agua y genera incapacidad de supervivencia. Es una tecnología de conservación de alimentos. El chuño que hemos visto la semana pasada es un producto que se conserva muchos meses porque está deshidratado. Claro, los agricultores se dan maña para deshidratarlo, hacen uso de las bajas temperaturas, hacen uso de la radiación solar y consiguen que el producto finalmente pueda ser consumido después de mucho tiempo porque se le ha disminuido su actividad de agua, se le ha deshidratado. El tratamiento térmico, la aplicación de calor, es otra forma de conservación, porque un alimento que recibe un tratamiento de calor, pues está siendo conservado porque la carga microbiana que contiene se elimina por aplicación del calor. Vamos a decirlo así, el calor mata. Entonces, un alimento térmicamente procesado, pues, alarga su expectativa de vida útil. Entonces, de esa manera, el tratamiento térmico es también una tecnología de conservación. La concentración de sólidos. Si en vez de quitarle agua a un alimento, lo cargamos de sólidos, pues estamos consiguiendo el mismo efecto de disminución de actividad de agua. Por ejemplo, cuando preparamos un manjar blanco, una mermelada, el producto, además que se deshidrata también, pero aumentando su cantidad de sólidos, hace que la actividad de agua disminuya y por lo tanto que el tiempo de conservación se dé mucho tiempo. Entonces ustedes ven que la mermelada la pueden tener varios días, incluso varias semanas, incluso puede estar bien empacada meses, 1 año, 2 años, 3 años y no se deteriora, cosa que no hubiera ocurrido con la fruta en su estado natural, porque se han concentrado los sólidos fuertemente. A veces ustedes en la casa ni siquiera la ponen en el refrigerador, ¿no es cierto? Y no podemos decir, con taparla, poner el resguardo de las moscas es suficiente, o de los insectos, o del polvo. La irradiación de alimentos también conserva, porque las radiaciones que se aplican pueden, de hecho, modifican la estructura química de microorganismos o paraliza reacciones como brotes en las plantas o el mismo proceso de maduración. Es entonces también una tecnología de conservación de alimentos. La aplicación de aditivos químicos favorece porque hay sustancias que evitan crecimiento de bacterias, evitan crecimiento de mohos, de hongos. El aditivo químico facilita una conservación. Ustedes conocen la función del benzoato de sodio, del sorbato de potasio, del bisulfito de sodio. Son agentes conservadores que aplicados adecuadamente y convenientemente alargan la vida útil de los productos. Hasta la misma sal, hasta el mismo vinagre. Las tecnologías de fermentación y encurtido, de alguna manera, a pesar de que transforman, conservan, ¿no? Entonces, por ejemplo, una leche fermentada es un yogur, se ha modificado, pero también tiene mayor durabilidad. Un mosto de frutas se ha modificado, pero de alguna manera también tiene mayor tiempo de vida útil y conserva, por ejemplo, el sabor de la uva, el aroma de la uva, las características sensoriales de la uva, como la astringencia, el color, el aroma, ¿no es cierto?
Entonces, son tecnologías de conservación de alimentos, la fermentación y el encurtido. La tecnología de empacados, que es grande y variada, que le vamos a dedicar una sesión, es una tecnología de conservación de alimentos. Prácticamente no hay un alimento que no requiera ser empacado, porque el empaque sirve para conservar, sirve para informar, sirve para diferenciar, sirve para transportar y sirve para vender. Un empaque de un alimento cumple numerosas funciones. Ustedes se ponen a pensar en ello y genera toda una serie de tecnologías de empacado que permiten que el alimento se conserve mucho mejor y más tiempo. Un buen empaque es una garantía de una buena conservación. Y la asepsia, la limpieza, evitar que los microorganismos patógenos o de deterioro puedan llegar al alimento, es también una tecnología de conservación de alimentos. Para eso ustedes van a tomar conocimiento, si es que no lo tienen ya, de las llamadas buenas prácticas de manufactura. Yo me imagino que ya en más de alguna materia les hayan comentado de la existencia de estas tecnologías de empacado. ¿Viene más? Nada más. Entonces, pero yo les pregunto acá, o ustedes me pueden preguntar, a su vez me pueden preguntar a mí. Oiga, usted habla de tecnologías de conservación, que son esas que ha mencionado. ¿Y cuáles son las tecnologías de transformación? Si hay si hay conservación y transformación, y hay tecnologías de conservación, ¿cuáles son las tecnologías de transformación? La pregunta es lícita, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, la industria del procesamiento del azúcar. Es toda una transformación, desde la caña hasta el azúcar que ustedes utilizan en su mesa o en su repostería o en su industria. Las tecnologías de panificación, de molinería y panificación. Todo el trayecto que tiene que recorrer el grano de trigo, ir a la molienda para ser convertido en harina, y el harina ir a la panificadora para ser convertido en un producto de panificación. O para ser convertido en un producto de pasta, como fideos, por ejemplo, o galletas, o productos de panificación que no son fermentados. Esa es una tecnología de transformación. Las destilerías son tecnologías de transformación. Las industrias de procesamiento de carnes convierten la carne, y ya hemos visto en química de alimentos, ¿no? Todo el tránsito que tiene que recorrer la materia prima para convertirse de músculo a carne. Pero ustedes no comen carne cruda, ¿no es cierto? Entonces la carne pasa por una serie de procesamientos de transformación para que pueda ser utilizable. Y cuando llega a casa recibe un nuevo tratamiento de transformación, ¿no es cierto? Ustedes compraron unas hamburguesas, compraron unas pechugas, unas piernas, no se las van a comer así, ¿no? También tienen que transformar. Entonces, estamos viendo la tecnología de confitería, la tecnología de beneficio de café, de té, de cacao. Ninguno de ustedes come café en grano y lo está masticando café, o hay alguien que lo haga. Ninguno de ustedes come las semillas del cacao o come el fruto del cacao, ¿no? Que me imagino que les gustará más como chocolate. Ninguno de ustedes masca hoja de café como quien chacha coca. Cuando uno va al Cusco en el aeropuerto, en la entrada del aeropuerto ahí puede coger unas hojas de coca y ponérselo en la boca y tenerlo en la boca apretado entre los dientes, ¿no? Porque eso ayuda a sobrellevar el cambio brusco
por la altura. Pero ustedes no cogen una hoja de té y se la ponen en la boca. El té, al igual que la semilla del café o la semilla del cacao, pasa por una serie de procesos de transformación. En lo que buscan es obtener una sustancia nueva que vamos a utilizar. Eso también es esas son tecnologías de transformación. Ahora, las tecnologías de conservación transforman, de alguna manera transforman. Y las tecnologías de transformación de alguna manera conservan, ¿no? Porque cuando ustedes hacen una fruta enlatada, pues de todas formas, a la fruta la pelamos, le quitamos la semilla. Si es un durazno, por ejemplo, ¿no? La ponemos en almíbar. Conservamos lo mejor del durazno, pero ya también lo hemos transformado un poquito. Y cuando transformamos, estamos conservando, porque el azúcar que obtenemos, para empezar, la ponemos en una bolsa para que no se llene de tierra, de suciedad, para que no le dé el sol, qué sé yo. Y lo mismo cuando hacemos el pan, ¿no es cierto? El pan viene en una bolsa, le ponemos una sustancia que lo va a ayudar a conservar, etc. Entonces, cuando hacemos transformación, también conservamos. Entonces, queremos que esta separación de transformación y conservación es bastante esquemática, es bastante, si quieren ustedes, escolar. Pero nos ayuda a clasificar y a explicar los principios. Siempre que conservamos, transformamos. Y siempre que transformamos, también estamos conservando. Porque no queremos que se pierdan ninguno de nuestros alimentos. Lo que he querido remarcar con esto es que estamos viendo la importancia de esta actividad del procesamiento de alimentos desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista nutricional, lo importante que es para la economía de un país, para la salud de una nación, porque cuando hablamos del hambre en el mundo ya no lo podemos ver como una cifra económica, sino como un problema social, un problema de valores. Podemos decir, hasta es inmoral permitir que nuestros compatriotas y la gente del mundo se esté muriendo de hambre, mientras hay alimentos que se desperdician porque no se saben utilizar. Muchas veces de esta mala utilización, esta pérdida ocurre por desconocimiento. Entonces, es el maestro, es la persona que interactúa con personas que no tienen ni recursos ni saberes suficientes, que cumple una misión importante en evitar la pérdida de los alimentos. Aquí el maestro, como siempre, tiene una tarea importante que desarrollar. Entonces, evitemos, divulguemos y empecemos haciendo prácticas adecuadas. Ahora, quedan unos minutos para decir esto, porque esta parte queda grabada. Ya la semana pasada hablamos, ¿no? Mucha gente, a la gente le gusta hablar simplezas, sobre todo cuando es de alimentos y de fútbol, ¿no? Nadie sabe de fútbol, pero todo el mundo comenta de fútbol. No han pateado pelota nunca y comenta. Mucha gente no sabe de alimentos, pero todo el mundo habla de alimentos. ¿Por qué tenemos que comer tantos alimentos procesados cuando los alimentos frescos son saludables y los alimentos procesados son malos? Porque ya sabemos que le echan un montón de químicos, esto me lo han dicho la semana pasada, ya sabemos que le echan un montón de químicos y que todos son perjudiciales para la salud. Bueno, si nosotros vemos la expectativa de vida de una persona en esta fecha, la comparamos con la expectativa de vida de una persona empezando el siglo XX, 1901, vemos que la expectativa de vida de una persona se ha casi duplicado en ese lapso de tiempo. Una de las razones es que la tecnología de los alimentos, la buena alimentación, ha permitido mejorar esta calidad de vida, o la vida en este sentido. Y ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando empezó la pandemia, como los días, cuando se decretó la pandemia, la gente fue a los supermercados, hacían colas y se llevaron todos los alimentos procesados. Uno iba al día siguiente y no encontraba una lata de nada, no encontraba un paquete de nada, porque todos los alimentos procesados, que son tan malos, que producen tantas enfermedades, que tienen tantos químicos,
Por algún motivo ya se les había pasado todo lo malo y ya todo el mundo los había desaparecido. Entonces los alimentos procesados cumplen alguna función. Una vez me dijeron que tenemos que tomar leche procesada, ¿no? Sabemos qué le sacan, qué le ponen a la leche. ¿Por qué no tomamos leche fresca? Yo les pregunto, hagamos un ejercicio. Bien simple. ¿Cuántas personas viven en Lima? Carhuancho, ¿cuántas personas viven en Lima? ¿Alguien puede decir la cifra más o menos, grosso modo? ¿Alguien se imagina? 10 millones de personas viven en Lima. 10 millones, por decir una cifra, ¿ya? ¿La leche es buena? Sí, sí es buena. Ya, esperemos que cada persona tome una taza de leche por día, 250 gramos. 200, un cuarto de litro, por 10 millones. ¿Cuánto es? Un cuarto por 10 millones, 2.500.000. Necesitaríamos 2.500.000 litros de leche fresca por día, si queremos tomar leche fresca, no leche procesada. Una vaca, ¿cuántos litros de leche produce en un día? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene el dato? Una vaca Depende de la regular. raza. Sí, depende de bastantes cosas, es variable, ¿no? Pero un promedio, por decir una cifra, que una Ya, según lo que está en las ganaderías allá en los lo que hacen haciendas de vacas, pues producirán por lo menos cada vaca 20 litros, 22 litros. Esas son buenas vacas, ya. Buenas Ya, vacas. aceptemos 20 litros, ¿ya? Porque las vacas, que no son, bueno, 20 litros es un buen promedio para hacer el ejercicio. 20 litros. ¿Cuántas vacas que producen 20 litros se necesitarían para producir cuánto habíamos quedado? 2.500.000 litros de leche. Si una vaca, si una vaca produce 20 litros, 2.500.000 litros, ¿cuántas vacas tendrá que producir? Una simple regla de 3. Podríamos hacer el ejercicio y ver y tener esas vacas en Lima, porque si la leche la vamos a tomar fresca, tiene que estar en Lima, ¿no? Si pudieran multiplicarme esa cifra. Y luego, esas vacas necesitan consumir agua. ¿Cuánto de agua consume una vaca por día? 50 litros por día. Pero, mire, en Lima no hay agua para los cristianos, no hay agua suficiente. Menos va a haber para toda esa cantidad grande de vacas que necesitaríamos. Pero además, otra cosa, las vacas necesitan alimentos, ¿no? Que tendríamos que traer a Lima para que la gente pueda tomar leche fresca de vaca. Pero las vacas también producen excrementos. ¿Dónde pondríamos? Habría que multiplicar, habría que ver el promedio de excremento por vaca y evaluar la cantidad de excremento producido y la manera de eliminar o de procesar esa materia. Y finalmente, ¿cómo haríamos para repartir la leche fresca a todas las casas de Lima? Imagínense una persona yendo por la Victoria, por la avenida Aviación, de casa en casa, no sé, en una camioneta con porongos repartiendo, o la gente yendo y el frío que es necesario, y las personas que viven en los edificios, y sería imposible que una ciudad como Lima pudiera funcionar adecuadamente si no dispusiera de alimentos procesados. ¿Quieres tomar leche fresca? Estupendo, ándate a una localidad donde haya esa posibilidad, seguramente una zona rural, una provincia, pero mientras más esté hecha la vida en una forma de ciudad, más necesaria es la conservación y transformación de alimentos. Entonces, sería estupendo tomar leche fresca, pero hacerlo en Lima es prácticamente imposible, ¿no? Salvo que pues vivamos pues el camino a Chosica, por ahí algún establo, pero 10 millones de personas no pueden acceder a un servicio de ese tipo, considerando además que esa leche tiene que tener garantías de inocuidad, de salubridad y
y de llegar en buenas condiciones, y todos los días, ¿no? Entonces, la tecnología de alimentos cumple un papel fundamental en nuestras vidas, en nuestra forma de vida, en nuestra salud, en nuestra economía.